Continuamos con más información. Hablemos ahora a 3 años de que se dio a conocer el primer caso positivo en Guatemala cuando inició la pandemia en nuestro país. Presenciar la muerte de pacientes, familiares, amigos y colegas no fue fácil. Sin embargo, el personal de salud se mantuvo al frente en los momentos de pánico. El ver nuevamente a las familias guatemaltecas unirse era una de las principales motivaciones para continuar arriesgando la vida en una enfermedad desconocida y tan mortal como el COVID-19. El psicólogo Daniel Rivera cuenta en carne propia los conmovedores momentos que vivió durante la pandemia. Estar ahí, creo que ver a tanta gente que pudimos ayudar, lamentablemente en este tipo de emergencias, ¿verdad? Siempre son las personas que pierden la vida los que más cuentan, ¿verdad? Pero así como acompañamos a muchas personas en sus últimos momentos, también acompañamos a muchas más personas en su recuperación. Entonces, poder ver cómo el apoyo emocional, el acompañamiento, que cada persona que estaba en el hospital no se sintiera sola, porque algo que era muy cruel, que fue muy cruel durante la pandemia, tuvieras o no tuvieras COVID, fue el aislamiento. El de estarnos encerrados, el sentir que no podíamos salir, eso nos hizo mucho daño como sociedad. Estar dentro del hospital aislado era 100 veces peor. Entonces, poderlos acompañar y tener la satisfacción, esos agradecimientos, esas palabras, esas bendiciones de familias, de pacientes que se recuperaron, creo que siempre va a ser la mayor satisfacción el decir, estuve ahí y pude ayudar. Después de 3 años, finalmente las personas regresan a la normalidad. Las escuelas aperturan y las mascarillas son retiradas. Sin embargo, la vida del personal de salud siempre será perseguida por el recuerdo de los años de lucha contra el virus que acabó con cientos de vidas. Bueno, vamos directamente con José Martínez para conocer qué piensan los guatemaltecos ahora a 3 años de la pandemia. José Martínez, adelante. Buenas tardes, amigos en el estudio central, amigo televidente. Vamos a hablar ahora de un tema que marcó al mundo entero, la pandemia del COVID-19. Hace 3 años exactamente, en nuestro país se dio a conocer la llegada del primer caso, el primero de más de 1 millón de contagiados y más de 20,000 personas fallecidas. Hasta hoy en día hay algunos resabios, el uso, por ejemplo, de la mascarilla que todavía algunas personas utilizamos y las medidas que todavía muchas personas tratamos de tener en algunos lugares. Pero esto es algo que dejó enlutadas a miles de familias en Guatemala. Y hoy, 3 años después, pues quisimos salir a las calles para conversar con la gente y pues conocer también esas experiencias, malas experiencias, sin duda alguna, que nos ha dejado esta pandemia. Veamos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenas tardes. Julio Ramón Ovalle. Julio, coménteme, pues estamos cumpliendo 3 años de pandemia. ¿Cómo le fue? ¿Usted se enfermó en algún momento? Sí, lo que pasa es que, bueno, se descuidaron, mi familiar se descuidó y él la llevó a la casa. Eso es lo que pienso. ¿Cómo le fue con luego nos tomamos, ¿cómo se llama? Sí, medicamentos para... Y así estuvimos un tiempo encerrados. ¿Todos se enfermaron en su casa? No, solo yo y mi hijo. Sí. ¿Y conocidos o familiares que hayan fallecido? Mire, exactamente no, solo, bueno, usted me preguntó de conocidos, ¿verdad? Pero de mi familia, no es familiar, bueno, que el esposo de mi hermana, sí, ya tenía sus añitos, ¿no? Pero le cayó, falleció, sí. ¿Tristes recuerdos que deja esa pandemia? Sí, porque era buena onda, como me dicen los muchachos, conmigo y otros, ¿verdad? Claro que sí, caballero. ¿No pasó más allá de la enfermedad? No, gracias a Dios, no, ni los niños, porque hay... Entonces, sí, de lo que ellos estuvieron en una parte así abajo y no sabían dónde estaban nosotros. Sí, eso nos ayudó. Okay. Caballero, ¿cuál es su nombre? José Morales. José, cuéntanos, vemos que a 3 años de la pandemia usted todavía usa las medidas. ¿En algún momento a usted le dio la enfermedad?
Asmático me dio, asmático. Empezando al año y medio me dio, pero solo 2 días, de ahí se me quitó nada más. Vemos que todavía usa su mascarilla. Todavía no, que diga el gobierno, el ministro de Salud, hay que usarla siempre que hay. ¿Y en su familia o algún conocido que haya fallecido por la pandemia? Muchos amigos de aquí del parque murieron, muchos de esos. Varios amigos, buenos amigos murieron, se lo llevó la pandemia. ¿Triste recuerdo? Sí, que todos eran buena gente, todos. Todos éramos muy buenos amigos. Gracias, José. ¿Cuál es su nombre? Marcia Indira Vaca González. Doña Marcia, coméntenos, ¿en algún momento a usted le dio el COVID-19? No, gracias a Dios que no. ¿No le dio? No. Siempre usando su mascarilla. ¿Sí? ¿Y algún conocido, algún familiar que se haya muerto por COVID? No, por la gracia de Dios que no. Ninguno. No. Y a 3 años, pues vemos que todavía usted sigue utilizando su mascarilla, aunque es un poco incómodo a veces. Sí, pero casi no la uso, así de vez en cuando, ¿verdad? Porque a veces se va a unos lugares donde hay mucha gente. Ajá. Mejor prevenir. Muchísimas gracias, doña Marcia. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Andrea, mi nombre Celá, Andrea Celá. Cuéntenos, pues, a 3 años de la pandemia, ¿cómo le fue a usted en su caso, en su familia? ¿Hubo enfermos o fallecidos? Pues gracias a Dios fallecidos no hubo, enfermos sí, mi mamá, mis hermanos y pues la familia, ¿verdad? Y me quedé sin empleo, también nos afectó mucho eso, el quedarnos sin empleo, ¿verdad? Porque sí, sí, bastante fuerte porque pues tengo hijos, ¿verdad? Y tanto mi esposo como yo nos quedamos sin empleo para ese entonces. ¿Y cómo le fue en ese tiempo buscar formas alternativas? Sí, mi esposo comenzó a trabajar en varias cosas en lo que yo me mantenía en casa con los niños, ¿verdad? Entonces él fue más que todo el pilar, el sustento de nosotros en esa época de pandemia, porque sí estuvo muy fuerte, ajá. ¿Con la enfermedad cuando usted le dio, qué tan fuerte les dio? Pues gracias a Dios, en mi caso no fue tan fuerte ni en mi hija, solo con mi esposo sí estuvo un poquito fuerte, igual con mi mamá, ¿verdad? Que ellos sí fueron los que más se fueron más gravecitos, pero sin ir al hospital, gracias a Dios, ajá. ¿Triste recuerdo? Sí, ahí sí que solo queda el decir, pues gracias a Dios la seguimos contando y aquí estamos, ¿verdad? Porque no queda de otra. Sí, así es. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz tarde. Bueno, ahí teníamos entonces parte de las opiniones que esta tarde recabamos acá en el Parque Central de la ciudad de Guatemala. Muchos recordando con tristeza algunos la partida de seres queridos, la partida de conocidos y también momentos muy difíciles en cuanto a que muchas personas perdieron su trabajo y como nos comentaba Andrea, la última de las entrevistadas, hubo que buscar formas alternativas para poder salir adelante. Hoy pues esto va siendo ya más un recuerdo, aunque todavía se siguen reportando casos, todavía hay pues algunas personas que están contagiadas. No baje la guardia, algunas personas todavía estamos utilizando la mascarilla. Es parte del reporte que le hemos preparado esta tarde desde Unidad Móvil de TN23. Regreso a ser principal. Buenas tardes.